Mi esposo me acusó falsamente de infidelidad y me hizo hacer pruebas, así que contraté a un abogado, le ordené pruebas también, y cuando salió que era estéril, ya había firmado el divorcio y me cedió la casa y la custodia. Durante los primeros años de mi matrimonio con Lucas, viví bajo una ilusión que, en su momento, confundí con estabilidad. Lo conocí mientras cursaba los últimos semestres de pedagogía, cuando él ya trabajaba en una firma contable con proyección a convertirse en socio. Tenía una forma de hablar pausada pero firme, esa clase de tono que hace parecer que siempre tiene la razón, incluso cuando no dice mucho. Al principio, eso me pareció admirable. Yo venía de una familia donde las discusiones eran gritos cruzados, y su temperamento calculado me parecía una especie de madurez emocional que yo misma anhelaba. Me deslumbró con pequeños gestos, cenas preparadas después del trabajo, flores sin razón aparente, y una forma muy concreta de hacerme sentir que, por fin, alguien me veía como prioridad. Nos casamos al poco tiempo, y como suele pasar en muchas historias que comienzan bien, el deterioro fue tan lento que ni siquiera supe cuándo exactamente empezó a derrumbarse todo. Lucas era controlador, pero disfrazaba su necesidad de dominio bajo el disfraz de la protección. Me pedía que le avisara apenas llegara al trabajo y de nuevo al salir, bajo la excusa de que le preocupaba mi seguridad. Se ofrecía a manejar mis finanzas para que no me estresara con cuentas, pero no tardó en exigirme justificar cada gasto innecesario que hiciera. Poco a poco, fue moldeando mi rutina hasta que dejé de decidir por mí misma. Lo más preocupante fue que ni siquiera me sentía mal por ello, sino que me convencí de que eso era lo que hacían las parejas que se amaban, compartirse todo, incluso la autonomía. Pero lo que me golpeó con más fuerza fue cuando comenzamos a intentar tener hijos. Durante años, pospusimos el embarazo porque él quería estar más establecido, y cuando por fin accedió, el proceso fue una cadena interminable de pruebas, de ovulaciones monitoreadas, de intentos que solo concluían en llanto cada mes. Fui a ginecólogos, hice tratamientos hormonales, cambié mi dieta, reduje el estrés, incluso dejé una oferta de ascenso para evitar presión adicional. Todo eso mientras Lucas me acompañaba con una actitud distante, como si el tema le incomodara profundamente, pero sin jamás negarse del todo. Él no se hacía exámenes. No los rechazaba abiertamente, simplemente los posponía indefinidamente con frases como yo sé que estoy bien o el doctor dijo que con tus cambios debería bastar. Me tragaba mis dudas, porque una parte de mí no quería creer que él, precisamente él, pudiera estar ocultando algo. La verdadera fractura comenzó con algo tan absurdo como una conversación de WhatsApp ignorada. Yo estaba dando clases y no pude responderle durante 2 horas. Cuando revisé el celular, tenía 7 mensajes, uno más pasivo-agresivo que el anterior. Al llegar a casa, no hubo saludo, solo su tono gélido diciendo que si no tenía nada que ocultar, debería tener el celular en silencio solo si estuviera con niños, no con otro hombre. Me reí al principio, creyendo que bromeaba, pero su rostro era una máscara de reproche y resentimiento. Ese fue el primer día que me acusó de infidelidad de forma directa, sin pruebas, sin vacilación. Me quedé inmóvil, apenas balbuceé que no tenía idea de por qué pensaba eso, a lo que él respondió que una mujer que no responde a su marido no está haciendo nada bueno. Las semanas siguientes se convirtieron en un infierno constante. Cualquier colega con quien conversara era automáticamente un amante potencial. Cualquier día en que me arreglara más de lo habitual desataba comentarios venenosos como ¿quién te verá hoy que te pusiste ese vestido? Lo que empezó como una sospecha sin fundamento se volvió una narrativa que él repetía incluso frente a nuestros amigos y familiares, con una sonrisa sarcástica, como si insinuara algo sin decirlo. Lo más humillante llegó en una cena en casa de sus padres, cuando soltó sin previo aviso, delante de todos, que quizás necesitábamos hacer pruebas de fidelidad y hasta un test de embarazo para descartar cosas raras. Su madre soltó una risa tensa, mi suegro desvió la mirada, y mi propia madre, que estaba de visita, me miró horrorizada. Yo no dije nada. Quise gritar, romper el plato, salir corriendo. Pero me quedé ahí, respirando despacio, preguntándome cómo demonios habíamos llegado a ese punto. Esa noche, mientras él dormía como si nada, yo me encerré en el baño y lloré en silencio durante casi 1 hora. Me vi en el espejo con los ojos hinchados y me pregunté qué estaba haciendo con mi vida, cómo era posible que estuviera casada con alguien que no solo dudaba de mí, sino que buscaba destruirme públicamente sin el menor remordimiento.
Fue en ese momento, en esa madrugada con olor a cloro y humedad, que tomé la primera decisión lúcida en mucho tiempo. No solo iba a demostrarle que estaba equivocado. Iba a asegurarme de que jamás volviera a levantar la voz contra mí sin consecuencias. No sabía cómo ni cuándo, pero su humillación no iba a quedar sin respuesta. Él había declarado una guerra sin saber que yo estaba dispuesta a terminarla, incluso si eso significaba reducirlo a cenizas. Y para eso, necesitaba tener paciencia. Mucha paciencia. Porque la venganza que tenía en mente no era una explosión momentánea. Era una demolición meticulosa, piedra por piedra. Actualización 1. Los días posteriores a aquella cena en casa de sus padres se desenvolvieron como una mezcla envenenada de silencio pasivo y gestos calculados. Lucas no se disculpó por la humillación pública que me hizo pasar. Por el contrario, actuó como si lo dicho hubiera sido parte de una conversación trivial, como si insinuar que su esposa debía hacerse pruebas de embarazo y de fidelidad frente a sus padres no fuera nada fuera de lo normal. Al día siguiente me preparó café como si nada hubiese ocurrido, y cuando mencioné que sus palabras me habían dolido profundamente, solo se encogió de hombros mientras decía con tono monótono que si no había hecho nada malo. Entonces no tenía por qué alterarme. Ese tipo de frases eran su especialidad, jugar con la percepción, deformar la lógica, haciéndome sentir que incluso mis reacciones más humanas eran una forma de culpa oculta. Y fue ahí donde supe que, para desmantelar su fachada, tenía que jugar bajo sus propias reglas, pero con un nivel de precisión que él ni siquiera sospechaba que yo era capaz de manejar. La idea de someterme a las pruebas que él exigía no solo me parecía humillante, sino que me revolvía el estómago por la forma en la que estaba siendo forzada a ello. Sin embargo, comprendí que ese acto, tan degradante como parecía, podía ser la llave para girar la narrativa por completo. No bastaba con demostrarle que estaba equivocado, debía hacerlo en sus propios términos, ante testigos, y con consecuencias legales para él. Me puse en contacto con una abogada recomendada por una colega de trabajo que había pasado por un divorcio similar. Durante nuestra primera reunión, le narré los episodios de acoso emocional, las acusaciones sin pruebas, las insinuaciones frente a terceros y el creciente patrón de control que Lucas ejercía sobre mí. Ella, con una calma imperturbable, tomó nota de todo y me dijo que debíamos documentar cada paso. Que si él quería pruebas, se las daríamos, pero no sin antes proteger mis derechos en el proceso. Me indicó que debía pedir por escrito las exigencias de Lucas. Y lo conseguí. Fingí que estaba considerando su propuesta y le pedí que especificara en un correo lo que quería que hiciera para recuperar su confianza. Como era previsible, cayó directo en la trampa. Me respondió con un correo detallado, sugiriendo un test de embarazo, otro de polígrafo y hasta una evaluación psicológica para confirmar que no estaba desviándome emocionalmente hacia otra figura masculina. El tono era clínico, frío, incluso profesional. En su cabeza, seguramente se sentía racional, meticuloso. Para mí, era un retrato perfecto de su paranoia sistemática. Con ese correo en mano, procedimos a cumplir su lista. Me sometí a todas las pruebas, cada una avalada por especialistas certificados que firmaron informes oficiales. La prueba de embarazo fue negativa, como esperaba. El polígrafo, supervisado por un experto forense, mostró que no había señales de engaño cuando afirmé que jamás le había sido infiel. La evaluación psicológica concluyó que no solo no presentaba desviaciones afectivas ni tendencias a la infidelidad, sino que, además, había signos consistentes de haber estado expuesta a manipulación emocional y coerción psicológica en el entorno conyugal. Todos esos documentos fueron anexados a una carpeta digital y enviados por mi abogada a la suya, bajo la figura de acceso a información relevante ante las acusaciones emitidas. Cuando Lucas los recibió, estaba en la cocina revisando su teléfono. Se detuvo unos segundos, leyó los encabezados, hojeó los archivos sin siquiera terminar cada uno, y luego levantó la vista con esa expresión de condescendencia que tanto detestaba. Murmuró con indiferencia que todo eso podía haber sido manipulado y luego agregó que quien nada debe, nada teme, pero tampoco hay que confiar ciegamente en los sistemas. No hubo una disculpa. No hubo un gesto de remordimiento. Nada. Solo un hombre tan atrapado en su propia narrativa, tan cegado por la necesidad de tener la razón, que no podía aceptar el peso de la evidencia cuando lo aplastaba desde todos los ángulos. Esa noche no dormí.
No porque estuviera alterada, sino porque empecé a planear meticulosamente lo que vendría. Lucas ya había hecho su jugada. Había abierto una puerta que yo jamás habría cruzado por voluntad propia. Me arrastró a un escenario en el que me obligó a desnudarme emocional, física y psicológicamente solo para satisfacer sus sospechas enfermas. Y lo hizo delante de todos, con la certeza de que saldría victorioso. Pero lo que él no sabía, y nunca imaginó, era que yo también tenía una carta bajo la manga. Una que él mismo me había servido, inconscientemente, durante años. Porque si yo no estaba embarazada, y él siempre se jactó de ser fértil, ¿por qué nunca logramos concebir? ¿Por qué ni siquiera en los meses más intensos, cuando seguíamos calendarios, nos cuidábamos, tomábamos suplementos y todo parecía alineado, no ocurrió? La respuesta era sencilla, pero devastadora. Lucas nunca quiso hacerse una prueba de fertilidad. Siempre encontró una excusa, siempre desvió la conversación, siempre lo postergó. Y ahora, esa evasión se convertiría en la clave de su caída. Porque si yo era tan sospechosa, entonces él también podía serlo. Y esta vez, no iba a tener opción. Esta vez, la prueba la iba a hacer, le gustara o no, y cuando saliera a la luz lo que sospechaba desde el fondo del alma, ya sería demasiado tarde para él. Actualización 2. Lucas jamás imaginó que su propia arma se volvería en su contra con la precisión de una sentencia quirúrgica. Durante años había sostenido con arrogancia que él no tenía problemas de fertilidad, como si se tratara de una cualidad inherente a su masculinidad. Una especie de insignia de virilidad que no podía ni debía ponerse en duda. A lo largo de nuestro matrimonio había rechazado sin confrontación directa cada sugerencia de hacerse un análisis. Siempre escudándose en frases vagas como que ya se había hecho uno cuando era más joven o que los doctores le habían dicho que estaba perfectamente. Y yo, cargada de esperanza, me sometía a examen tras examen, asumiendo sin cuestionar que el defecto estaba en mí. Cada mes que pasaba sin un resultado positivo era otro ladrillo que se sumaba al muro de culpa que yo misma construía sobre mi cuerpo. Sin embargo, ahora que tenía todo el marco legal de mi lado, decidí que era hora de demoler ese muro con la misma fuerza con la que él me había expuesto públicamente. Mi abogada fue implacable. Me explicó que, dado que Lucas me había obligado a someterme a pruebas médicas personales bajo el pretexto de una supuesta infidelidad, podíamos apelar al principio de reciprocidad en el contexto del proceso legal de divorcio y solicitar una evaluación médica de su parte. Pero no íbamos a limitarlo a una petición informal. Lo íbamos a hacer con una demanda adjunta por difamación con agravante emocional, sustentada en las pruebas de mi inocencia y los daños psicológicos derivados de las acusaciones. Todo eso fue presentado formalmente ante el tribunal, junto con un compendio de correos, mensajes, registros de voz y declaraciones de terceros que daban cuenta de su comportamiento. Incluimos como evidencia el informe psicológico que indicaba manipulación y control sostenido, así como los testimonios de 2 compañeras mías del colegio que confirmaban que Lucas se presentaba inesperadamente en mi lugar de trabajo, con pretextos cada vez más ridículos, solo para ver si estaba sola. Cuando llegó la notificación oficial, Lucas entró en crisis. Recuerdo el momento exacto porque no estaba preparada para presenciar algo tan visceral. Era un martes por la tarde, y él regresó a casa con el sobre en mano, el rostro desencajado, los ojos enrojecidos por la rabia y la confusión. Me lanzó el documento sobre la mesa con una mezcla de desesperación y furia, y dijo que aquello era una locura, que no había necesidad de llegar a tanto, que estábamos destruyéndonos mutuamente sin razón. Yo me limité a observarlo con la misma frialdad con la que él me había pedido un test de embarazo frente a su madre. Le respondí que si él creía tanto en la verdad, entonces debía estar dispuesto a demostrarla con los mismos estándares que él me había impuesto. La expresión que apareció en su rostro en ese momento fue la primera grieta visible de su soberbia, una mezcla de humillación anticipada y miedo mal disimulado. Sabía perfectamente que esa prueba no era solo una formalidad. Era una bomba enterrada en su historial, y estaba a punto de estallar. Tuvo 15 días para realizar el examen y presentar los resultados. En ese lapso, intentó manipular la narrativa a su favor como lo había hecho tantas veces antes. Me escribió un correo extenso, muy al estilo de Lucas, lleno de tecnicismos y justificaciones, en el que decía que la prueba era una invasión innecesaria, que él no había hecho nada para merecer tal escrutinio.
y que estaba decepcionado del camino que estaba tomando nuestra separación. También intentó hablar directamente con mi madre, insinuando que yo me estaba dejando llevar por el odio y que necesitaba una intervención familiar antes de arruinar mi vida. Pero esa vez no encontró eco. Las máscaras ya habían caído, y hasta su familia comenzaba a tomar distancia, no por convicción sino por el bochorno que implicaba su situación. Su madre, que solía defenderlo con uñas y dientes, se limitó a decirme por teléfono que ella no podía opinar de temas médicos y que ojalá todo se resolviera con madurez. Eso, viniendo de ella, era casi un acto de rendición. Finalmente, el día límite llegó. Lucas entregó el sobresellado al tribunal, y según su abogado, no quiso ni revisar los resultados. Supe entonces que el contenido era peor de lo que imaginaba. Y lo confirmé cuando, unos días después, mi abogada me citó en su oficina y colocó sobre la mesa una copia oficial del análisis. Lo leí en silencio, sin respirar. El documento indicaba con claridad que Lucas tenía una condición genética que impedía la producción de esperma funcional desde su adolescencia. Era estéril. Lo había sido siempre. Lo supe con una certeza que me aplastó, no por la sorpresa, sino por el cúmulo de recuerdos que se activaron en ese instante. Cada comentario que él había hecho culpándome, cada noche en la que lloré sintiéndome defectuosa, cada vez que me dijo que la maternidad era un proceso natural que no se podía forzar y que si no pasaba, era porque Dios no quería. Todas esas frases se volvieron cuchillas en mi memoria. Pero no lloré. No sentí tristeza ni rabia. Sentí claridad. La venganza que hasta ahora había sido un deseo se volvió una acción concreta. Tenía en mis manos la prueba que desmoronaba la historia que Lucas se había inventado para mantener el control. Y, más importante aún, tenía los medios legales y estratégicos para usar esa verdad como palanca en el proceso de divorcio. Mi abogada preparó una adición a la demanda inicial, indicando que la información médica recién obtenida invalidaba por completo las acusaciones de infidelidad y embarazo sospechoso. Y que la conducta de Lucas había sido deliberadamente difamatoria. Con eso sobre la mesa, él ya no tenía cómo sostener su posición. Se encontraba atrapado en una narrativa que él mismo había construido, y ahora, sin darse cuenta, había firmado su sentencia. En los días siguientes, Lucas dejó de hablarme. Ni mensajes, ni correos, ni confrontaciones. Solo un silencio tenso, cargado de una derrota que no podía asumir en voz alta. Había perdido el control. Había perdido la narrativa. Y lo que aún no sabía, era que también iba a perder algo más, la casa, el prestigio, y la poca credibilidad que aún conservaba. Porque si él había sido capaz de destruir mi imagen con una mentira, yo iba a destruir la suya con la más brutal de las verdades. Y esa era apenas la primera fase. Actualización 3. El silencio de Lucas no fue señal de paz, sino de miedo. Un miedo sordo y tóxico que lo envolvía en cada paso que daba dentro de la casa que aún compartíamos, aunque ya por ley era mía. Caminaba con cautela, evitaba mi mirada, y si por accidente nuestros caminos se cruzaban en la cocina o el pasillo, fingía estar sumido en sus pensamientos. Como si el mundo se redujera a la pantalla del celular o a la taza de café entre sus manos. Para cualquier observador externo, podría parecer un hombre abatido por un divorcio doloroso. Pero yo sabía que era algo más profundo, era la vergüenza silenciosa de saberse descubierto, de haber sido acorralado por sus propias palabras, y sobre todo, de no poder borrar la evidencia que él mismo obligó a crear. Lucas jamás pensó que la prueba médica que yo le exigí con el respaldo de la corte sería la demolición completa de su credibilidad. Su imagen de hombre perfecto, fértil, fuerte, proveedor, esposo ejemplar y víctima de una esposa supuestamente infiel, se desplomó de un solo golpe con ese papel firmado por un laboratorio reconocido. Durante semanas intentó ignorar las consecuencias, aferrándose al silencio como única estrategia. Pero eso no bastaba. Yo no había llegado tan lejos para detenerme justo cuando él comenzaba a saborear el polvo de su caída. Así que fui por más. Presentamos ante el tribunal un recurso de revisión del acuerdo inicial de bienes, alegando que Lucas había actuado de mala fe, ejerciendo presión emocional y difamación con el objetivo de proteger activos que él mismo manipulaba a su antojo. Sumamos a eso una petición formal para que se ejecutara la cláusula de cesión de propiedad de la vivienda, que él había firmado sin revisar,
convencido de que era una formalidad sin importancia. Lo más irónico fue que él mismo había redactado aquella cláusula. Semanas antes, mientras aún se creía el titiritero del divorcio, me pidió firmar un acuerdo de convivencia temporal mientras se finalizaban los trámites. Lo hizo desde su habitual condescendencia, repitiendo frases como esto nos conviene a los dos y es solo un papel que no cambiará nada. Me entregó el documento con gesto generoso, diciendo que si yo cooperaba, él no pondría trabas a nada. Yo no solo lo firmé sin objetar, sino que me encargué de agregar un apéndice discreto, revisado y perfeccionado por mi abogada, donde él cedía los derechos sobre la vivienda reformada al cónyuge afectado como medida compensatoria por los daños causados durante el proceso. Y Lucas, en su soberbia, firmó sin siquiera leer esa parte. Estaba tan convencido de que yo era débil, manipulable, fácil de someter, que no se detuvo a mirar los detalles. Ese fue el segundo gran error que selló su caída. El primero había sido subestimarme. Cuando el juez firmó la resolución final del divorcio y el traspaso legal de la casa, el abogado de Lucas intentó retrasar el proceso argumentando que había malinterpretaciones en el contrato. Pero fue inútil. Todo estaba sellado, con correos de respaldo, firmas verificadas y testigos de ambas partes. En el estrado, su voz tembló al escuchar la lectura del documento. Apenas murmuró que había confiado en ella como si aún quisiera colocarse el disfraz de víctima. El juez fue claro, casi sarcástico: señor, confiar no exime de responsabilidad. Especialmente cuando se obliga a alguien a demostrar su inocencia con base en una mentira. Y más aún, cuando esa mentira termina revelando una verdad mucho más grave. Cuando regresé a casa después de la audiencia, Lucas estaba sentado en el borde del sofá con la mirada perdida. Tenía una maleta abierta a su lado y algunas camisas arrugadas que no había terminado de doblar. Yo crucé la puerta sin mirarlo y fui directo al estudio donde guardaba los documentos. Desde ahí, llamé a la empresa de mudanzas que ya tenía programada con antelación. En menos de 2 horas, sus cosas estaban clasificadas en cajas. No hizo un solo reclamo. Ni una palabra. Apenas se levantó cuando los empleados le indicaron que tenían instrucciones claras. Los objetos personales del señor debían salir ese mismo día. La escena era de una sobriedad incómoda. Lucas, arrastrando una maleta que se atoraba en cada esquina del pasillo, se marchó de lo que alguna vez fue su hogar, sin mirar atrás. Esa noche me senté en el comedor vacío, con una copa de vino y el expediente del caso en la mesa. Lo hojeé lentamente, recordando cada etapa del infierno que él me había hecho pasar. Desde las dudas sembradas con sigilo, los insultos en voz baja, las humillaciones públicas, hasta esa última escena donde se marchaba derrotado, sin familia, sin casa, sin el prestigio que tanto defendía. No fue una victoria impulsiva. Fue una venganza tejida con precisión, alimentada por cada lágrima que derramé sola en el baño, por cada insulto que me tragué frente a los demás, por cada noche en la que él me dijo que si no podía darle un hijo, quizás debía replantearme mi valor como esposa. Lo que Lucas aún no sabía era que su castigo no terminaría allí. Porque él aún conservaba su empleo, su red de contactos profesionales, su supuesta integridad financiera. Y yo no estaba dispuesta a permitir que su imagen siguiera intacta mientras a mí me costó reconstruirme desde los escombros. Había más piezas en este tablero. Y ahora que ya no tenía nada que perder, era momento de moverlas todas. Actualización 4. Una vez que Lucas cruzó esa puerta con su dignidad hecha jirones, muchos habrían pensado que la historia había terminado. Que con la casa legalmente a mi nombre, el divorcio cerrado, y la verdad sobre su esterilidad expuesta en los archivos judiciales, no quedaba nada más que hacer. Pero el error de pensar así está en suponer que la venganza solo consiste en ganar. Lo que yo quería no era simplemente recuperar lo que me quitó o restaurar lo que había destruido, sino hacerle vivir el mismo proceso lento, asfixiante y corrosivo al que me sometió durante años. Quería que él sintiera en carne viva lo que significaba caminar cada día con la angustia de que todo lo que alguna vez construiste se esté derrumbando a tus pies. Y para eso, aún quedaban piezas por mover. Durante meses me limité a observar desde la distancia cómo intentaba reconstruir su vida. Se había instalado temporalmente en casa de sus padres, un dato que obtuve sin tener que preguntar.
pues fue su madre quien me lo mencionó en una llamada incómoda e innecesaria en la que intentó convencerme de que dejáramos esto atrás. Me dijo que Lucas estaba muy afectado, que había perdido el rumbo y que yo debía reconocer que ambos nos habíamos hecho daño. Me mordí la lengua para no reírme. Lo único que le respondí fue que su hijo me hizo pasar por mentirosa, infiel e inestable, que me obligó a exponer mi vida íntima frente a extraños y que aún así había salido de eso con la cabeza en alto, mientras él. Bueno, ni siquiera podía hacerse responsable de su biología. Corté la llamada con una calma que a mí misma me sorprendió, y colgué sin esperar respuesta. Afuera, Lucas aún conservaba su empleo en la firma de contabilidad, aunque en una posición más relegada. Según supe, había dejado de aspirar al ascenso que llevaba años esperando. Lo supe porque un excompañero suyo, que había trabajado conmigo en proyectos de educación financiera, me comentó entre sorbos de café que Lucas ya no hablaba con nadie en la oficina. Que se había vuelto paranoico y solitario, y que su productividad se había desplomado. Aparentemente, algunos rumores habían comenzado a circular, sin que nadie supiera exactamente de dónde venían, sobre un escándalo personal que lo había dejado sin casa, sin esposa y con una demanda en curso. Jamás se mencionaban detalles. Solo insinuaciones, miradas incómodas, conversaciones que se detenían cuando él entraba al salón. Por supuesto, esos rumores no eran accidentales. Fui yo quien sembró cada uno con precisión quirúrgica, sin mencionar nombres, sin inventar nada, solo dejando copias anónimas del expediente público de la demanda y las pruebas médicas en lugares estratégicos. La sala de descanso del edificio donde trabajaba, el correo corporativo de algunos socios clave, e incluso una que otra conversación susurrada a través de un perfil falso en redes. No necesitaba gritar lo que había pasado. Solo bastaba con mostrar fragmentos de verdad, bien ubicados, para que el resto lo hiciera por mí. Nadie en su empresa necesitaba saberlo todo. Bastaba con que sospecharan lo suficiente como para que Lucas no pudiera volver a levantar la cabeza con la seguridad que tanto lo había definido. Pero aún faltaba lo más importante, la parte legal que sellaría el resto de su ruina. Mientras él se hundía en rumores y aislamiento, mi abogada y yo habíamos seguido construyendo el segundo frente de batalla, una demanda formal por difamación con solicitud de indemnización. No por una cifra exorbitante, no me interesaba quitarle cada centavo, sino por el símbolo que representaba. No solo había sido acusado falsamente, sino que esa acusación derivó en daños psicológicos, pérdida de oportunidades laborales, como el ascenso que rechacé para concentrarme en la maternidad. Y la exposición pública de mi integridad frente a nuestros círculos sociales. La demanda se sustentaba en pruebas documentadas, testimonios y los propios resultados médicos que él firmó y entregó al juzgado. No había espacio para ambigüedades. No había margen de error. Cuando se notificó formalmente la nueva acción legal, supe por el abogado que lo representaba, un hombre visiblemente avergonzado de defender a alguien con ese historial, que Lucas se negó a hablar durante más de una hora. No respondió correos, no atendió llamadas, ni siquiera quiso acercarse a revisar el documento en físico. Fue su padre quien, en un intento desesperado, se presentó en la oficina de mi abogada para ofrecer una especie de acuerdo extrajudicial. Le dijo, con voz temblorosa, que su hijo no era un mal hombre, que estaba arrepentido y que quería evitar que esto se convirtiera en algo público. Mi abogada lo escuchó con la misma cortesía con la que se le habla a un cliente molesto en un banco y le entregó una copia del expediente completo, remarcando que todo ya era público desde hacía meses. Le explicó que la única forma de cerrar el caso era con una indemnización simbólica, una disculpa por escrito y la aceptación legal de su conducta difamatoria. No volvimos a saber del padre. Tampoco de Lucas durante varias semanas. Hasta que, un día, recibimos la respuesta. El documento firmado. La suma depositada. Y lo más importante, la carta. Una hoja redactada con torpeza, sin emoción, sin lenguaje real de arrepentimiento. Solo una declaración seca en la que reconocía que sus acusaciones no tenían fundamento. Que los daños habían sido causados por suposiciones equivocadas y que se comprometía a no repetir esa conducta con ninguna otra persona. Un texto que a los ojos de cualquiera era burocrático, insípido, vacío. Pero que para mí, representaba la consagración final de todo lo que había construido, su nombre, al pie de un documento, admitiendo su propia ruina.
Guardé esa hoja en una carpeta que titulé Justicia, la metí en el fondo de un cajón que casi nunca abro, y cerré con llave. No necesitaba volver a leerla. No necesitaba mostrarla a nadie. Solo necesitaba saber que existía. Que él sabía que existía. Y que, de ahora en adelante, cualquier vez que intentara reconstruir su historia como si fuera la víctima incomprendida de un matrimonio fallido, habría una prueba legal e irrefutable de que todo fue su culpa. De que todo lo que perdió, se lo arrancó él mismo. Y que yo, la mujer que él intentó doblegar, fui la única que quedó en pie al final. Actualización final. Con el paso del tiempo, la historia de Lucas se convirtió en un eco lejano que solo reaparecía en forma de rumores apagados, miradas evasivas o suspiros incómodos en reuniones en las que él ya no tenía cabida. Me había acostumbrado al silencio que dejó su ausencia. Al principio, fue una ausencia ruidosa, cargada de tensión, como si cada rincón de la casa aún oliera a su perfume caro o resonara con sus pasos secos. Pero poco a poco, la casa comenzó a moldearse a mí, a recuperar su esencia sin su sombra contaminándolo todo. Rehice los espacios a mi manera, cambié los muebles que él había elegido sin consultarme, eliminé cada rastro de su arrogancia y reconstruí el hogar no como un refugio de pareja, sino como un santuario personal donde ya nadie me juzgaba ni me exigía justificar quién era o cómo me sentía. Lucas, según supe por terceros, había perdido su trabajo poco después del cierre del proceso legal. No por la demanda directamente, aunque había dejado una huella indeleble en su reputación, sino por una investigación interna que se activó tras una revisión fiscal en la empresa. Al parecer, uno de los documentos que entregó durante el divorcio contenía inconsistencias que no cuadraban con sus declaraciones de patrimonio. Fue algo tan torpe, tan evidente, que parecía mentira viniendo de alguien que se había vendido durante años como un genio de las finanzas. Pero no me sorprendió. Lucas era de esos hombres que creen que pueden mentir eternamente y que jamás nadie va a descubrirlos porque dominan las apariencias. El problema es que, una vez expuesta la verdad, todo lo que antes parecía impecable comienza a pudrirse a la vista de todos. Así fue su caída, lenta, pero inevitable. Se mudó de ciudad. Al menos eso es lo que escuché. Dicen que vive con un amigo de juventud, en un apartamento diminuto donde apenas tiene muebles. Sus padres lo ayudaron al inicio, pero eventualmente se cansaron de cargar con un hombre de 30 y tantos años que se convirtió en una fuente constante de vergüenza familiar. Su madre, la misma que antes me defendía con hipocresía frente a sus amigos, ahora evita hablar de él. Solo una vez, en una conversación tensa con una exvecina que aún mantenía contacto con ella, dejó escapar la frase ojalá hubiera sabido la verdad desde el inicio, todo pudo haber sido distinto. Pero no lo habría sido. Porque incluso si ella hubiera sabido lo de su esterilidad desde el principio, igual habría justificado cada uno de sus abusos. Lo defendía no por ignorancia, sino por conveniencia. Porque el fracaso de Lucas también era el fracaso de quienes lo criaron como si nunca pudiera equivocarse. Mientras tanto, yo seguí mi vida. Retomé mi carrera con más fuerza que nunca. Acepté finalmente ese ascenso que había rechazado por su culpa y dirigí un proyecto educativo que ganó reconocimiento nacional. Me convertí en conferencista invitada en espacios donde jamás pensé que estaría, y por primera vez, tuve voz propia. Pero lo más importante es que, después de tanta oscuridad, encontré algo que jamás pensé que volvería a tener, calma. Una calma real, sin tensión, sin tener que justificar mis decisiones ni cuestionar si cada palabra mía sería interpretada como traición. Conocí a alguien. Un pediatra, irónicamente. Lo conocí en una jornada de vacunación escolar donde colaboramos como parte de un programa comunitario. Tuvimos una conversación tan simple, tan humana, que me resultó desconcertante. Nadie me analizaba. Nadie me interrogaba. Solo hablábamos. De libros, de viajes, de perros. No le conté mi historia de inmediato. Me tomé mi tiempo. Pero cuando finalmente lo hice, cuando le mostré quién era, de dónde venía y por qué aún me costaba confiar, solo dijo que entendía. Que a veces sobrevivir ya era una forma de valentía. Hace poco, mientras ordenaba una carpeta vieja, encontré una caja con cartas y fotos antiguas. Entre ellas, una carta que Lucas me había escrito en nuestro primer aniversario de bodas. La leí entera, en silencio.
Decía cosas como eres lo mejor que me ha pasado, no merezco a una mujer como tú, y gracias por amarme incluso cuando no me entiendo a mí mismo. Palabras vacías que en su momento me hicieron llorar de emoción, y que ahora me resultaban casi ofensivas por lo falsas que se sentían. Me reí. No de burla, sino de alivio. Porque entendí, con absoluta claridad, que ya no había rencor. Mi venganza no fue gritar, no fue romper cosas ni exponerlo públicamente con insultos. Mi venganza fue mucho más cruel, mucho más efectiva. Le quité el control, le quité el relato, lo obligué a mirarse al espejo y ver lo que era sin sus máscaras. Y cuando estuvo completamente expuesto, destruido y solo, me di la vuelta y seguí caminando. Un par de semanas después, recibí un correo desde una cuenta personal que no reconocí de inmediato. Era Lucas. Su redacción seguía siendo calculada, pero había una urgencia que antes no existía. Decía que había cambiado, que entendía muchas cosas ahora y que a veces los errores más graves nacen del miedo. Me pidió que lo escuchara, que al menos considerara la posibilidad de tomar un café y hablar como adultos que alguna vez se amaron. Cerré el correo sin responder. Lo eliminé. No porque me doliera, sino porque me era irrelevante. Lucas ya no formaba parte de mi presente. Solo era un recuerdo envuelto en papeles judiciales, cartas rotas y una historia que, por fin, me pertenecía a mí. Y esa fue, y será siempre, la parte más hermosa de todo esto, que fui yo quien escribió el último capítulo. Que no dejé que me lo arrebataran. Que su mentira terminó revelando una verdad aún más dolorosa, pero también más liberadora. Y que cuando por fin entendí el alcance de su manipulación, no me quedé a suplicar justicia, la fabriqué. Con pruebas, con estrategia, con paciencia. Con esa frialdad que solo una mujer traicionada es capaz de perfeccionar. Porque hay heridas que no se curan con el perdón, sino con la certeza de que, al final, quien te quiso destruir terminó arruinándose solo. Y tú, en cambio, volviste a nacer.